Hola, buenos días a todos. Estamos aquí con Asier Aparicio, uno de los profes del Departamento de Lengua y además con la suerte que tenemos de que sea pues un escritor de mucho renombre. Ya sabéis que ha ganado hace muy poquito un premio y con los alumnos de primero de la ESO, también el año pasado, los que ahora mismo están en segundo, hemos leído una de sus obras, la que tenéis por ahí expuesta, Ventolino. Este año hemos leído Ventolino y el rapto real. Entonces él nos va a hablar un poco del personaje y del futuro Ventolino, que bueno, pues muchos de los alumnos que luego conoceréis de primero de la ESO, que están aquí presentes para hacerle muchas preguntas a Asier, están deseando conocer. Así que doy paso a Asier para que nos presente a Ventolino y luego haremos una ronda de preguntas con cosas que les pueden interesar a los alumnos que se han acercado a su obra y también a otros alumnos del instituto. Pues muchas gracias, Rocío. Y nada, gracias a los alumnos de primero que se han prestado, y a los profes, ¿no?, que se han prestado a leer esta obra, que yo hice con mucho cariño, porque Ventolino surgió ya hace tiempo y surgió un poco a caballo del nacimiento de mi hijo. Cuando nació el peque, pues digo, tengo que hacer algo de literatura infantil, ¿no? Ya hasta ese momento había escrito novela histórica, había escrito teatro bastante, canciones. Pero bueno, dije, un personaje infantil, algo que yo pueda luego a mi niño leerle también, ¿no? Y dedicárselo, ¿no? Y bueno, surgió la idea de Ventolino, que sí que he de confesaros que Ventolino es un duende que ya existe, o sea, que no me he inventado yo. Ventolino es un duende de aquí, de Castilla. A mí siempre me gusta rescatar las tradiciones de los lugares y más si es nuestro lugar, ¿no? Castilla. Porque creo que vivimos en la globalización y muchas veces la globalización lo que tiene es que acaba arrasando con las culturas propias de cada lugar, ¿no? Nos quieren imponer un tipo de cultura a todo el mundo, ¿no? La del consumo y la del capitalismo, y al final pues se van olvidando muchas cosas, ¿no? Esa fue la gran lucha de Delibes también, ¿no? De intentar, pues de alguna manera, en sus novelas, pues buscar a la Castilla eterna, ¿no? Y de tantos autores. Bueno, pues yo intentaba también con este duende pues rescatar algo muy nuestro, ¿no? El duende Ventolino es un duende castellano. Es un duende, bueno, no solo castellano, también un poco en la zona de Asturias, la zona noroeste de la península, ¿no? Galicia. Pero en Castilla se decía que cuando en las casas pues había algún ruido extraño o sucedían sucesos buenos extraños, ¿no? Por ejemplo, esas mañanas en las cuales vosotros os dejáis la cama sin hacer y llegáis y está hecha, ¿no? Qué bonito. No ha sido vuestra madre, ha sido Ventolino. O, por ejemplo, ese grifo que no funciona y de repente ya funciona. No ha sido vuestro padre, ha sido Ventolino. Y es un poco la tradición del Ventolino en las casas de los pueblos, ¿no? De que cuando ocurrían cosas buenas en la casa, o bien cuando el niño, por ejemplo, se echaba una sonrisa en la cuna, o cuando, no sé, detrás estaba Ventolino, ¿no? Ventolino era ese suspiro de viento, ¿no?, que dejaba buen pozo en las casas, que dejaba buen rollo, ¿no? Y junto a Ventolino, claro, como en todos los superhéroes y en todos los buenos de las historias, pues siempre tiene que haber alguien que le contrarreste, ¿no? Alguien malvado, alguien que sus planes les lleve al traste, ¿no? Y en esta historia, pues también me servía la tradición castellana y del noroeste de la península otro personaje, otro duende, que es más travieso y que también estaba en todas las casas de nuestros pueblos, ¿no? Que es Martinico o Martico. Y ese duende, pues claro, Martinico es un duende pues que ocurre todo lo contrario, que de repente, ¡anda! Pero si ha dejado de funcionar la caldera. Seguro que es el trasto Martinico que ha metido ahí la mano y algo ha hecho, ¿no? O anda, que resulta que este grifo no goteaba. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le ha pasado de rosca a Martinico? Porque es que es un abulto. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que Martinico es ese duende que cuando suceden pequeñas trastadas en casa, pues ya sabemos quién ha sido, ¿no? Y son hermanos, Ventolino y Martinico. Son hermanos, pero ya sabéis que hay mucha tradición, ¿no?, de esos hermanos que no se llevan del todo bien, ¿verdad? Y bueno, pues ahí tiene sus más y sus menos, como habéis comprobado en el cuento, ¿verdad?, que os ha tocado leer. Entonces, bueno, que sepáis un poquito que no me lo he inventado, pero que de alguna manera sí que intentaba pues darle nuevas aventuras. Y luego el personaje ha crecido, ya os contaré después porque, claro, luego apareció otra historia, hay 4 más escritas, entonces va creciendo, ¿no?, las aventuras de Ventolino. Y eso ya no aparece en ninguna mitología de Castilla, sino que ya es propio de la inventiva, ¿no? No sé si queréis preguntar algo. ¿Os apetece ya con la batería de...? Yo creo que alguna de las preguntas que ellos habían planteado en clase, porque hemos trabajado, claro, en clase somos muchos, somos casi 40, vamos, entre las dos clases, pero hemos trabajado un poco para que todos pudieran estar presentes hoy aquí a través de sus compañeros. Entonces, algunas de las preguntas que tú planteabas, bueno, que ellos planteaban, creo que ya
os las ha resuelto un poco Asier, ¿no? Por ejemplo, en quién se ha inspirado para escribir estos libros, ya nos has contado lo de tu hijo, pero bueno, seguramente alguno de ellos también quiera plantear. Javi, ¿quieres empezar? Sí. Pues Javi, espera, pues Espera, sube y coges el micro. Aquí. Sí. Sí. Buenos días, Asier. ¿Me permite que le tutee? Hola, Javier. Sí. Bueno, pues como tú has dicho, nos hemos leído el libro de Ventolino y El Rector Real, el primero de su trilogía. Cuando usted escribió el libro, ¿pensó que recibiría tantos premios? No. Y además yo creo que no debes pensar en eso. La literatura tiene que ser, por lo menos yo lo entiendo así, tiene que ser una generosidad. Tiene que ser algo que te brota, que tú no estás pensando en los premios porque no puedes pensar en ellos. Es más, como piensas mucho en los premios, te ahoga la creatividad. Estás más pendiente de lo que de bobadas al final, ¿no? Entonces, no, tienes que escribir, tienes que ser feliz escribiendo. Ser feliz leyendo. Porque al final, yo creo, y esto lo repetimos mucho, ¿verdad?, en lengua, Sí. pero es que es verdad, es que no puede uno escribir sin leer. Muchas de las aventuras de Ventolino, y esto no me importa decirlo, están inspiradas en grandes clásicos. A que os ha sonado un poquito, no sé si habéis leído Alicia en el País de las Maravillas, o Peter Pan, o Mago de Oz, ¿no? Incluso Narnia. Bueno, pues Ventolino bebe de todo eso también, ¿no? ¿Vale? Es decir, al final uno no inventa del todo. La tradición está hecha, pues está puesta sobre las piedras de los anteriores, ¿no? Y eso yo creo que es propio de todos los escritores. Entonces nos damos el gusto de intentar imitar a los grandes, ¿no? Yo cuando escribo me siento una envidia sana por los grandes escritores y digo, joder, tengo que intentar yo también de alguna manera, ¿no? Entonces, mejor sin premios. Si llegan, encantados, ¿eh? También. Javier. ¿Llevabas tiempo pensando en escribir un libro o surgió de la noche a la mañana? No surge de la noche a la mañana. Siempre yo siempre digo que hay un proceso en los libros, ¿no?, que tiene como varias partes, ¿no? Por un lado está el de tu cabeza, ¿no? Bueno, primero te surge la idea, ¿no? Dices, tengo que hacer algo de esto. Y luego tu cabeza le va dando vueltas muchísimo tiempo a cómo quieres que sea la historia, por dónde quieres que vaya, qué personajes. Entonces, yo cuando me pongo a escribir, que esa sería la segunda parte, ponerte a escribir, yo ya tengo muy pensado todo en la cabeza. Entonces, no me resulta, claro, mucha gente se sorprende y dice, pero ¿cómo es posible que en una semana hayas, por ejemplo, ¿no? Pues le escribí en una semana de Semana Santa, que teníamos vacaciones y cogí por la mañana y pim pam, ¿no? ¿Cómo es posible que en una semana? Pues porque ya estaba medio hecho en tu cabeza, porque ya tenías mucho en tu cabeza hecho, ¿no? Y simplemente era una cuestión de ejecución, de ponerte al ordenador y de plasmarlo en palabras. Claro, esa facilidad de palabras también se gana leyendo mucho. No es algo que surja de ciencia infusa, ¿no? Y ya sería por hablar de las tres partes, ¿no? La primera, pues cómo escribes el libro en tu cabeza, la segunda, cómo ejecutas, ¿no? Y la tercera, que yo creo que es muy, muy importante, y lo decimos también mucho en lengua, revisar, revisión. Es decir, tú vuelves sobre lo que has escrito, mira a ver si lo que has contado lo puedes contar mejor, lo puedes contar con más belleza, con más estilo, mira a ver si esa palabra te sobra porque puedes poner un sinónimo mejor, si sin querer has hecho una cacofonía en prosa, que eso queda fatal, que hagas verso en prosa, no sé. Entonces tienes que pulir el estilo para que quede lo más bonito posible, ¿no? Y hasta que se publica, luego te tocará pulir un poco más, claro. ¿Y con quién te gustaría hacer un libro? Uf. Mira, pues ya son sueños que se van cumpliendo, ¿eh? Porque, a ver, yo creo que la tarea del escritor es muy individual, ¿vale? Pero también es cierto que cuando te llaman de ciertas antologías, que sí que me han llamado de varias, pues es un gustazo que te queda, ¿no? Voy a salir en una antología con este. Entonces, bueno, mira, dentro de poquito se va a sacar una antología del relato de Castilla y León y la verdad que hay escritores muy buenos ahí. Y me llamaron y me contaron conmigo y es un gustazo, claro. Sí, sí. Bueno, pues voy a dejar que comenten también mis compañeros para no quitarles todas las preguntas. Gracias, Javier. ¿Quién? Ari. Hola, Hola, Ari. ¿por qué decidiste hacerte escritor? Uy, qué bueno es eso. Bueno, pues mira, es una anécdota que siempre cuento y que puede parecer de novela, pero es que ocurrió así. A ver, estamos en el año 1993, creo que era por ahí. Fijaos, vosotros ni habéis nacido. Bueno, pues resulta que era un verano. Yo era un chiflado del baloncesto. Me encantaba el baloncesto y bueno, pues era esos sueños que tiene uno. Guau, igual algún día logro ser un buen jugador, ¿no? Pero tuve una lesión gorda porque jugando pues en un partidillo me caí, salté a un rebote, caí, me torcí el tobillo
pero fatal, ¿no? Y estuve 3 meses, los 3 de verano, con la pierna escayolada. Claro, en aquella época no existían ni todo esto que tenéis ahora, ni las tablets, ni los móviles, ni todo lo que tenéis, que muchas veces es útil, pero otras os distrae mucho, ¿no? Y en aquella época solo existían los libros. Y además yo vivía muy cerquita de aquí, de la biblioteca de Eduardo Dato, y bueno, pues con mis muletitas me iba todos los días, me sacaba unos cuantos libros, y te puedo decir que fue un verano que echaba yo pestes porque decía, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero gracias a eso, y visto con perspectiva, me empapé ese verano de un montón de lecturas, y es cuando empecé a querer imitar, lo que decía antes, ¿no? Sobre todo leí mucho teatro, y ese mismo verano creo que empecé la primera obra de teatro con 17 añitos, o por ahí. Y dije, bueno, pues vamos a escribir un primer diálogo, una primera obra de teatro. Y claro, también hay que decirlo, y esto también puede sonar un tópico, pero no lo es, ¿no? Que en segundo debut tuve un profesor de literatura, chapó. Y yo creo que eso es muy importante también, ¿no? La tarea de los docentes, cómo te saben meter la literatura, el amor por las letras. Si no, a lo mejor no se me hubiera ocurrido ponerme a leer. ¿Cuál es tu mayor meta en la escritura? Pues que no se me acaben las ideas, que de momento no se me están acabando, porque tengo unas cuantas ahí, ¿no? Pero esa yo creo que es la meta, ¿no? Seguir siempre escribiendo, porque escribir, yo ha habido momentos de mi vida que me ha salvado. Ha sido una terapia, poder contar una historia, porque había muchas cosas por aquí dentro que no las encajaba y gracias a que me he puesto a escribir han ido tomando forma, ¿no? Entonces, que de verdad que la escritura me siga dando estas alegrías, ¿no? Para mí mismo y luego también para los lectores, ¿no? Esa es una alegría muy grande cuando tú escribes algo y en un primer momento pasas esa fase que yo también la he pasado de timidez, de decir, ¿cómo voy a publicar yo esto? ¿Quién lo va a leer? Que esto son cosas mías, ¿no? Pero cuando cruzas esa línea y ves que hay gente que le encanta y que le gusta, ¡buf! Eso es un gustazo también. Los clubs de lectura te dan unas alegrías porque, claro, estás allí, ¿no? Y tu obra está viva. Y yo digo muchas veces que los lectores reescribís la obra. Yo he habido incluso de lectura que he entendido cosas de mi propia obra que a lo mejor yo no había captado y que otro lector las ha captado, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es tu autor favorito? Hay muchos. Hay muchos, pero mira, por ejemplo, que ahora están aquí los de bachillerato también, cuánta turra os he dado con Shakespeare, ¿eh? Pero es que me parece... Bueno, o sea, es que Shakespeare no es porque lo digan los ingleses y porque... Es que es verdad, es un crack, ¿no? Entonces, en teatro, Shakespeare, ya por volver a nuestro país, pues me gusta mucho Calderón, los clásicos, Lorca, más cercano, Valle Inclán, ¿no? Eso en teatro y en novelas, pues hombre, es también un tópico, pero es verdad. Yo me leí El Quijote con 16 años, gracias a este profesor tan bueno que tuve, y disfruté mucho, me lo tomé con calma durante un verano entero leyéndome El Quijote, un capítulo al día, y disfruté mucho. Entonces hay que reconocer a Cervantes, como no, y luego me gusta mucho la literatura del 19, Pérez Galdós, Salas Clarín y todo esto. Y por último, ¿en qué te inspiras para escribir? ¿En qué me inspiro? Pues en lo que me va pasando. En lo que me va pasando, en las noticias que vas oyendo. Yo también tengo un poco en la escritura tengo un poco de vocación enseñante, ¿no? Intento de alguna manera, no es que intentes en tus novelas moralizar ni que haya una moraleja, no es eso, ¿no? Pero sí que de alguna manera quieres que tus historias lleguen, ¿no? Y tienes un poco todavía ese sueño, quizá un poco iluso, de que las letras y las palabras pueden cambiar el mundo. Ojalá, ¿no? Ojalá. Gracias, Ari. Gracias. Irene, ¿no? Irene. ¿Y a vivir de la escritura? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, estoy feliz enseñando, ¿eh? La docencia me gusta. Pero sí que es verdad que a veces pues escribiría uno más si tuviera más libertad, menos tareas, ¿no? Y estuviera más libre para ello. Entonces, ¿por qué no? Ojalá. También te digo una cosa, si te dedicas solo a la escritura, te puede pasar lo que decíamos antes, ¿no? Que se te agote, porque también, aparte de escribir, luego hay un mundo, ¿eh? Que esto es para hablar otra parte, ¿no? Que es el mundo comercial, ¿vale? El mundo de la promoción, el mundo de las editoriales. A mí eso me agota, ¿eh? Me agota bastante. Porque ahí ya no tiene que ver con tu talento, tiene que ver con el marketing y tiene que ver con hacerse presente en ciertos lugares, de conocer a ciertas personas, no conocer. Y ese es un mundo que me agota más, ¿no?
Pero bueno, yo creo que sí, como no, es un sueño también, sí, Porque tener más tiempo. Les preocupaba mucho así en general en clase, siempre planteaban que si es posible hoy en día vivir solo de la escritura. Pues conozco unos muy pocos autores que sí, Ya, pero eso muy les pocos. decía yo, digo, creo que hoy en día, y a muchos de los que conozco, pues con mucha publicidad a través de redes sociales o porque la mujer o el marido tienen muchos seguidores y a través de Sí. ellos están consiguiendo que se vendan esos libros. Entonces, Sí. claro, ahí queda también un poco en entredicho si son obras de calidad o realmente lo que está vendiendo es el entorno al que pertenecen y Sí, la proyección que han conseguido en las redes sociales. sí, y luego hay mucho producto de marketing de las grandes editoriales, ¿no? Que buscan un perfil determinado de escritor y te lo venden sí o sí, ¿no? Porque aquí os podría contar unas cuantas cosas y no me importa decirlas porque es para que sepáis cómo funciona todo esto, ¿vale? Es un mercado al final, es una pena, es la parte más prosaica de la escritura, pero al final es un mercado. ¿Y cómo funciona un mercado? Funciona que si tú eres futbolista en el Real Madrid, te va a ver todo el mundo, pero si lo eres en el Málaga, no se va a fijar tanta gente. Sí. Y si lo eres en un equipo de tercera, aunque juegues a las mil maravillas, pues no se va a fijar tanta gente. Están las grandes editoriales, que en España lo copan casi todo, el 90% del mercado, de una manera bastante desleal, porque eso yo lo sé. Llegan a la librería, te plantan sus bestsellers sí o sí, el librero tiene que pagarlos de antemano y luego, claro, el librero está preocupado por vender eso. ¿Por qué? Porque le va el dinero en ello, lo ha pagado antes, ¿no? En cambio, llegamos las pequeñas editoriales y eso no existe. Tú llegas y es dinero, libro vendido, libro pagado. No paga de antemano la librería. Obviamente, yo me pongo en el pellejo del librero, el librero quiere vender antes los bestsellers y lo de la gran editorial para recuperar el dinero. Con lo cual, fijaros, es una carrera muy desigual, porque tú estás, digamos que, sí, son 100 metros ya, pero yo estoy corriendo a la pata coja y tú estás corriendo en bicicleta. Entonces, es cierto, ¿no?, que al final se está encumbrando quien tiene la suerte, por lo que sea, porque conoce a X o a Z, de meterle en una gran editorial, el Grupo Planeta, que lo copa todo en este país, o gran parte, ¿no? Sí. Pues luego pasa lo que pasa, que a lo mejor no tiene la calidad literaria que debe y está ahí en todas las... A ver, el ejemplo más clásico, a que si publica ahora mismo Belén Esteban un libro, va Tokiski ahí a comprarlo y ¿por qué es Belén Esteban? Y vamos, por favor, yo creo que eso en vez de culturizar, ¿no? Ya. Pero bueno, eso también hay que asumirlo, hay que saberlo, por eso hay que vivirla. Cuando decíais todo esto de los premios, yo no puedo estar pensando en todo eso porque entonces me decepciono. Tienes que escribir y ya está, ¿no? Porque si no, si estás pensando en vivir de ello... Y luego, volviendo a la pregunta, ¿cuántos viven de ello? Pues muy poquitos conozco yo, ¿eh? Porque además es que el autor percibe muy poco, ¿eh?, de lo que... Ya. O sea, hay un porcentaje muy pequeño de lo que percibe el autor. Os puedo decir también números, más o menos el autor está recibiendo un 10 o un 15% de su obra. El resto del dinero se está yendo pues en las distribuidoras, la editorial, las librerías que participan en todo este proceso de que tu libro esté, digamos, en el candelero, ¿no? Entonces, bueno, también no pasa nada por hablar de todo esto prosaico y aún así no perder la ilusión por escribir, porque lo hacemos por otras cosas. Ya. ¿Y cuál es tu obra favorita? Así en general, de la literatura universal. Sí, es que tengo muchas, ya os digo. Pero mira, yendo en la línea de la fantasía, pues a mí me gusta mucho Roald Dahl, cualquier cosa de Roald Dahl, y me gusta mucho La historia interminable y Momo, ¿no? O sea, me parece, bueno, sobre todo La historia interminable, me parece un libro insuperable, ¿no? Y también muy inspirador, ¿eh?, para Ventolino. ¿Y de las tuyas? Que también lo preguntaban algunos en clase, preguntaban algunos de los compañeros también, ¿cuáles de todas las que tú has escrito, que son muchas, ya lo hemos visto también en el aula y ellos han hecho exposiciones de trabajos y lo sabían, ¿con cuál te quedarías? O si es posible quedarte con... Es difícil, ¿eh? Es como Ya, decir, me ¿con qué imagino. hijo te quedas? Es complicado y me lo han preguntado más veces. Es que depende, porque como con los hijos, cada uno tiene sus virtudes, ¿no? Y bueno, no sé, por cariño a la tierra, pues Las voces y las piedras es la novela de Palencia, ¿no? Palencia medieval, y me costó mucho hacerla. Fue de las que más me lo he currado, ¿no? Entonces esa quizá por esfuerzo y por trabajo y por cariño a Palencia. Por éxito, la que más está teniendo y está gustando es la del Canal de Castilla. La de Barcos en la Llanura, esa... Es más, vamos a sacar una segunda edición ya con audiolibro, porque ahora se está llevando mucho eso, ¿no? Si escuchar... Sí. Además, algún amigo me lo decía, dice, ¿por qué no pones audiolibro en tus novelas? Porque trabajo en una cadena o trabajo y me gustaría... Y bueno, pues lo pensamos para la siguiente, ¿no? Entonces, esas dos, y luego a lo mejor de las más recientes, ya con la nueva editorial de Madrid, pues hay una que me gusta mucho,
de relato, ¿eh? Crónicas lunáticas. Mm. Crónicas lunáticas yo creo que es un libro de ciencia ficción, que es otro género que me encanta, que está hablando de nuestro mundo, ¿no? Mediante parábolas, y que hace pensar. Ese libro en algunos clubs de lectura me decían, pero bueno, ¿de dónde has sacado tantas ideas, ¿no? Porque son 13 historias totalmente distintas, ¿no? De marcianos, bueno, no sé, pero es nuestro mundo al final, ¿no? Que eso es la buena ciencia ficción, la que lees y dices, bueno, ¿me está hablando de otro mundo o me está hablando de...? Vale, entonces es difícil, ¿eh? Pero bueno, ya os he dicho unas cuantas. Vale. Vale. ¿Alguna más? Y por último, ¿te gustaría volver a la música? Uf. Pues mira, me gusta de vez en cuando. Ahora van a sacar un disco mis antiguos compis y me han dicho que habían cogido una canción que compuse hace tiempo y me han dicho que colabore con ellos para grabarla y tal, y haré unas voces y eso. Pero yo ya en su momento, cuando decidí dejarlo, era por algo. Porque yo ahí sí que me sentía pequeño. En la música me sentía pequeño, porque notaba que yo no era músico. Yo lo que hacía era componer mis poemas, por suerte sabía tocar 4 acordes en guitarra y hacíamos canciones muy, muy sencillas, ¿eh? Entonces, luego ya cuando me tocaba en algún concierto tocar con músicos de verdad, me sentía muy pequeño. Digo, esto no estoy a la altura de esto. Entonces, la música me encanta, ¿eh? Pero ahí sí que como volver a componer e interpretar ya lo veo más difícil. Gracias, Irene. Gracias, Irene. María. Hola, Sier. Hola, María. ¿En su familia también hay algún miembro más relacionado con la escritura? Pues mira, dicen que mi abuelo componía poemas también. Lo que pasa que yo nunca leí ninguno suyo. Pero luego me lo han contado mis tíos y tal. Pero no, así en general no hay nadie que le diera por ahí. Ha sido como... Leer mucho sí, en mi familia se ha leído mucho, ¿eh? Pero así de escribir no tanto. ¿Y querrías realizar alguna firma de libros? Sí, hombre, encantado. Pero aquí decís, o... Sí, encantado. Sí, hombre, además eso es algo que también te gusta mucho. Mira, uno de los momentos, aparte de los clubs de lectura, uno de los momentos más bonitos de un escritor son las ferias del libro. Porque es el contacto con el lector, ¿no? Y ahí pues sí, encantado de recibiros, de hablar, de charlar, de firmar. Ya. Vale, gracias. Noé. ¿Algún personaje está inspirado en un miembro de su familia? No, como tal no, ¿eh? Lo que pasa que sí que siempre el escritor... A ver, aquí hay varias teorías, ¿no? Hay una teoría como muy psicoanalista que dice que los escritores, todo lo que escribimos es una proyección de lo que hemos vivido, de alguien que... Muy a lo Woody Allen, ¿no? Que parece que metía en las películas a gente que conocía y se sentían representados, ¿no? Yo no estoy del todo de acuerdo, ¿vale? Yo creo que también el escritor, aunque todo ese mundo le está rodeando, también puede crear, puede evadirse de ese mundo, no siempre proyectamos lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, no directamente, no hay ningún personaje, digamos, que mi familia o la gente que me rodea es fuente de inspiración en algunas cosas, sí, pero yo no retrato como tal, no os vais a sentir uno de vosotros retratar una novela como tal, no, eso no. ¿Y hay alguna persona que le ayudó a escribir Ventolino? No, a escribir como tal no. Lo que sí que os puedo hablar, y además eso es un punto a favor de este libro, son de los dibujos, ¿no? Ya. Los dibujos es una pasada. Luego si queréis, bueno, lo podemos proyectar alguno, ¿no? Pero los que habéis leído el libro, ¿os habéis fijado qué dibujos más bonitos? Y si os digo que lo ha hecho una niña de 15 años, todos esos dibujos. Es decir, Irene era una alumna mía en el anterior instituto, en el Virgen de la Calle, y yo veía que pintaba, vamos, como Los Ángeles, ¿no? Tiene un don natural. Y me da mucha envidia, porque yo en plástica siempre he sido un tarugo. A mí se me ha dado muy mal la plástica. Y entonces un día se lo comenté, digo, Irene, ¿te apetece? Yo te lo pago, por supuesto. ¿Te apetece hacerme 12 dibujos para Ventolino? Y ya veis que despliegue de arte, ¿eh? Que es que tenía 15 años, o sea, tiene un trazo y un... Entonces, bueno, seguimos con ella. La comenté, oye, Irene, venga, que vamos a sacar otro. Ya tenía 16 añitos, pero me siguió haciendo los dibujos. Y cuando sacamos el siguiente, digo, Irene, a por otro más.
y me hizo también los dibujos de la tercera parte, ¿no? Y bueno, pues esa ha sido una gran ayuda, ¿no? Yo me gusta mucho cuando como escritor os decía que es muy solitario, pero como publicador de obras me gusta mucho contar con gente. Entonces siempre intento llamar a un prologuista, alguien que te dé una segunda opinión, a ilustradores, a Irene, por ejemplo, con estos de Ventolino, pero a otra amiga, Elena, no me acuerdo ahora del apellido, Padilla, Elena Padilla, que es una amiga mía que es pintora de aquí de Palencia, pues también para 2 de las novelas le dije que me hiciera los dibujos. Luego Manu Zapico, que es otro ilustrador de Valladolid, me está haciendo un mapa de Ventolino que vais a flipar. Cuando salga el libro de las 7 aventuras, porque saldrá este año seguramente, pues ahí va a haber un mapa tipo Narnia o tipo El Señor de los Anillos, con todos los lugares, ¿no? Y bueno, se lo está currando mogollón. Entonces, me gusta mucho las colaboraciones de otra gente que de alguna manera le dé más valor a la obra, ¿no? Y que la complete. De nada, Noé. Bueno, también pueden hacer preguntas otros, ¿no? Venga, los bachilleres. ¿Os cuento algo más de otros personajes del libro? Los de primero, que lo habéis leído. ¿Sí? Bueno, habéis visto que por ahí aparecen, ¿quién? A ver, los malismos. ¿Qué más? El ojanco. Las sanas. La paparrasoya, que es muy mala, la bruja esta que chilla tanto, ¿no? Culebre. Sí, el bu, ¿no? El hada Diana. Hay como un elenco muy grande de personajes, ¿no? Bueno, a ver, un secreto. En el primer libro, el que habéis leído, os digo lo de antes, no me he inventado ninguno, ¿vale? Son personajes que vienen todos de la mitología del noroeste de nuestra península, ¿de acuerdo? Si vais a Galicia o a Asturias, las sanas son las sirenas de los ríos y están allí y cuidado con escucharlas, ¿no? La paparrasoya también es una bruja típica de nuestro noroeste, ¿no? De Galicia y tal. La mano negra, Culebre, etc. Culebre además, fijaos, tiene hasta el nombre asturiano, ¿no? Culebre. Vale, entonces aquí no me he inventado nada. Pero después sí, ¿eh? Las siguientes, ya es cuando empezó con la inventiva, ¿no? En esta, y en las 4 que quedan, ahí ya me he empezado a inventar personajes para hacer más amplio el mundo de Ventolino y de Pueritia, ¿no? Por cierto, ¿qué significa Pueritia? A ver, los de latín, que igual hay alguno de latín por ahí de bachillerato. ¿Qué significa pueri? ¡Ay, madre! Puer. ¿Quiénes sois de latín? Bueno, puer significa niño, ¿no? Entonces, pueritia es el lugar de los niños, ¿no? Y de eso habla un poco el libro, ¿verdad? De cómo todos tenemos que seguir siendo un poco niños, ¿no? ¿Veis? Ahí está Peter Pan también, de alguna manera, ¿no? Bueno, y en los 4 que quedan, que si queréis os digo así un poquito rápidamente, pues en los 4 que quedan, ¿sabéis quién me ha ayudado mucho? Mira, eso antes, Noé, me lo preguntabas tú, si alguien de mi familia me ha inspirado, pues se me ha olvidado, cago en la mar, porque muchos de los nombres que aparecen luego en el 4, el 5, 6 y 7, se los ha inventado mi hijo. De esto que hay una edad que le encanta juntar palabras, ¿no? Y yo iba apuntando, digo, qué palabra más buena, anda, mira, pues esto va a ser una región de Pueritia seguro, o esto es un personaje que no me le pierdo, ¿no? No sé qué dijo, un día dijo, los hachaderos. Digo, ostras, hachaderos, qué bueno. Estos tienen que ser unos malvados de Pueritia que hagan algo ahí, los hachaderos. Bueno, entonces, en los siguientes, que tenéis ahí todos los títulos de lo que va a ser la septología, ¿no? Como Harry Potter. Tenéis ahí, ¿no? Los 3 primeros que les conocéis, Ventolino y el rapto real, Ventolino y el collar de la luna, Ventolino y las tierras espejo. Y luego, Ventolino y el mapa del porvenir. Que os puedo adelantar qué pasa. Pues, bueno, a ver, para que os sigáis un poco con la historia y os animéis. Aquí la luna se queda eclipsada, ¿vale? Y los ventolinos no pueden viajar a la Tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen que rescatar a la luna, ¿no? Tienen que rescatar un collar que tiene muchas anillas y son el cuarto menguante y el decreciente, ¿no? Tienen que rescatar. ¿Quién ha escondido ese collar? A ver, os lo podéis imaginar. ¿Quién? Martico, claro, cómo no, tocando las narices siempre Martico, ¿no? Aquí, a Ventolino le pasa cosas un poco raras, empieza a ser un poco adolescente, está descentrado Ventolino, con lo cabal que es siempre Ventolino, que siempre está sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Resulta que aquí se vuelve un poco loco, pero ¿sabéis por qué?
porque él no lo sabe, pero está enamorado y está buscando su ventolina. Y claro, pues eso le descoloca un poquito, ¿verdad? Y entonces viajan a las tierras a espejo, que ahí es donde digamos que encuentran los ventolinos su lugar, ¿no? En el mapa del porvenir va a aparecer un nuevo personaje, que es Ventolico. Que Ventolico, pues es el hijo de una ventolina y Ventolino. Y entonces Ventolico, claro, ¿qué ocurre? Pues que le quiere educar bien Ventolino, pero está Martico por ahí tocando las narices y le secuestra. Y se lo lleva a la tierra, aquí, a la realidad. Y entonces intenta engañarle con la realidad. Le cuenta que esto es otro reino en el cual tiene que aprender cosas nuevas, pero le está enseñando cosas muy feas. Y tienen que ir detrás de él Alex y Ventolino. Pero ese está ambientado aquí en la realidad. Luego, en el siguiente, Ventolino y el vacío del aire, lo que les preocupa es que... Bueno, os voy a hacer una pregunta. ¿De qué vivían en Pueritia? ¿De qué se alimentan? Del aire, del aire. Pues en el 5 lo que ocurre es que el aire de Pueritia está siendo viciado. Hay una serie de seres malvados que están intentando que el aire no tenga sustento, no tenga alimento, ¿vale? Y les va a tocar la misión de ver qué es lo que pasa, ¿no? Y vencer a esos malvados. Bueno, en la brújula espiral, aquí es un tema un poco más serio, porque aquí hablamos del dolor y de la muerte. La brújula espiral es la brújula que crees que sabes dónde te lleva, pero te da vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y es un libro para entender un poquito cómo hay situaciones en la vida en que no vemos salida. También va a ser una aventura interesante. Aquí, ¿sabéis quién participa también? El hijo de Alex, porque Alex tiene un hijo también. Es que, claro, van creciendo todos los personajes en la saga, ¿eh? Alex luego crece, tiene un hijo, también viaja a Pueritia. Bueno, y por último, Ventolino y las alas de Martico. Y aquí también, ¿sabéis algo desde el 1, ¿no? Que le habéis leído. ¿Qué pasa con Martico y las alas? ¿Qué le pasa a Martico? Porque él podía haber sido un Ventolino también, pero ¿qué hace Martico? ¿Renuncia? ¿Eso no aparece en la 1? ¿No os lo explico? Que Martico se hace malo porque renuncia a las alas, ¿no? Y a cambio, ¿qué le ofrecen? En vez de las alas, tiene el don del disfraz, ¿vale? Eso sí que aparece en el 1, ¿no? Martico podía haber sido un Ventolino, pero dice, yo no quiero alas, yo quiero el don de la mentira y del disfraz, para liarla, ¿no? Bueno, pues en el 7 vais a ver qué pasa con esas alas de Martico, si es que existen, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces es una historia que va creciendo. Es una historia que también yo quería en algún momento frenar, ¿no? Porque no puedes estar... Entonces tenía estas 7 ideas sobre Ventolino y me he quedado muy a gusto. Ya están escritas y esperamos que salgan, pues eso, a lo largo de este año, a ver si es posible, pero con esto del COVID está la cosa un poco... O sea, ya también... está escrito todo. Está escrito ya, sí. Y se van a publicar juntas, como decías. Con el Sí, mapa. sí, porque la idea es eso, que sea un libro ya tipo historia interminable, ¿no? Y con su mapa, con su audio, porque también aquí he grabado todos los audios de todos los capítulos, ¿no? Para que también, oye, sea un aliciente, ¿no? Porque algunos papás a lo mejor no tienen tiempo para leerlo a sus niños y bueno, pues es una manera, tú pones un código QR en cada capítulo y lo enchufas con el móvil y es una manera también de que puedas escuchar ese capítulo, ¿no? Entonces, bueno, esa va a ser un poco la apuesta de este año, ¿no? Si nos deja el COVID. Y volviendo un poco a lo que decías de Irene, ¿no? Que es la ilustradora, cuando ella hace las ilustraciones, desde el principio tú estás de acuerdo con esa ilustración o en tu mente había otra idea distinta, como decías antes, que no siempre, o sea, que cada uno podemos tener nuestra interpretación, porque ellos, por ejemplo, a partir de la lectura han hecho unos trabajos maravillosos y muchos de ellos, pues como tú decías, ¿no? A mí me han hecho como releer en muchos momentos la obra, porque hacían ilustraciones, tenemos muy buenos ilustradores también en ambas clases, entonces muchas veces parece que sus ojos ven más allá, ¿no? De lo que tú puedes ver. O también, por ejemplo, Noé, una de las partes de su trabajo fue extraer citas, entonces eran citas que a todos nos han hecho aprender en clase, que vamos a intentar aplicar. Entonces eso, las ilustraciones siempre... ¿O tú has estado de acuerdo desde el principio con ellas o te parecía que ilustraban algo completamente diferente a la imagen que tú tratabas de dar? Pues está muy bien la pregunta, porque sí, me sorprendió Irene. Yo no me imaginaba las cosas como ella lo ha representado. Sin embargo, no resultó un conflicto para mí, al revés. Lo integré por esto que tú has dicho, ¿no? De que ella tiene su visión. Por ejemplo, Pueritia, ¿no? Claro, es que esa imagen Claro, es... Pueritia yo no me la imaginaba lo Gaudí. No, es que sí. Es que es increíble, ¿no? Irene me pinta aquí una especie de Casa Batlló, ¿no? En Barcelona, Sí. o una especie...
Y digo, no me lo imaginaba para nada así yo, ¿no? Y se lo dije, digo, Irene, ostras, has rehecho Pueritia tú, ¿no? Entonces, es genial, te aporta, ¿no? Te aporta. Sí que tuve un poco más de, digamos, no conflicto, pero sí de decirle a Irene, pues hombre, ahí te podías... Porque luego, a lo largo del tiempo, esto con 15, con 16, con 17, ella porque además nos seguimos teniendo relación, se ha vuelto como más oscura. Y entonces, en este libro, los dibujos son como más oscuros. Y yo sí que la dije, digo, Irene, es que es para niños, hombre, o es para adolescentes. Yo creo que te has pasado un poco de gótica, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, lo respeté también y dije, bueno, pues es tu etapa y a mí no me gusta meterme en el mundo de los artistas, ¿no? Ellos hacen su interpretación y, bueno, que me hubiera gustado a lo mejor trazos más dulces, bueno, pero es que es Irene y ya está. Y si cuento con ella, pues ya... Pero sí, es verdad lo que tú dices, Rocío, de que te complementa, ¿no? Un lector te complementa... Diego. Pues espera, mira, sí, ven para acá, tómame. Diego. Uy. Que antes había dicho como de que había gente en lo de la lectura de libros y tal que le había dado ideas de su libro que no sabía. Si podía poner un ejemplo. No te entiendo bien, Diego, a ver. Habías dicho Sí. que como en los clubes de lecturas y tal había gente como que le decía ideas de sus libros o eso, que si podía poner un Vale, ejemplo. que te aporta un algo más, ¿no? Sí. Sí, mira, por ejemplo, cuando en un club de lectura de Venta de Baños, ¿no? Cuando presenté con ellos, pues estuvimos leyendo Barcos en la llanura, pues hombre, ellos decían que les había gustado la novela, pero que tal vez tenían demasiados datos. Y yo creo que, es decir, a mí me encanta la historia, ¿no? Y me gusta mucho, pero puede ser que algún lector quiera ir más al grano y no quiera tantos datos históricos, ¿no? Entonces yo en eso también he aprendido, ¿vale? Es decir, yo quiero, lo que os decía antes, yo quiero enseñar. Cuando escribo novela histórica no me gusta que desaprenda la gente que lo lee. Me sientan muy mal las películas históricas que se cargan la historia, o las historias no me gusta nada. Entonces yo creo que si tú estás leyendo una novela pues, sobre Alonso Berruguete o sobre el Palencia medieval o sobre el Canal de Castilla, pues a la vez que tú te diviertes, tienes que aprender, ¿no? A mí me parece eso, que tienes que... y valorar un poco las grandezas que tenemos aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor yo en ese primer momento, en esas primeras novelas, me pasaba de información. Porque claro, para escribir las novelas históricas, mira, eso no lo hemos hablado, un proceso de documentación muy serio, ¿no? Tienes que leerte un montones de artículos y claro, tienes toda la información en la cabeza y puede ser que a veces, ¿no?, eches de menos, como no voy a contar esto, con lo que a mí me ha gustado, pero a lo mejor eso que a ti te ha gustado está ralentizando la historia, o al lector no le aporta lo mismo que a ti, ¿no? Entonces, en eso también he aprendido con el tiempo a ser más generoso. Yo al principio, cuando empezaba a escribir, estaba tan orgulloso de lo que escribía, ¿no?, que decía, pues esto me ha quedado tan bonito, jo. Sin embargo, ahora no me importa tachar y quitar párrafos enteros, aunque te hayan quedado bien, porque si no aporta nada a la historia y la novela no fluye, pues a la porra, ya está, no pasa nada, ¿no? Entonces, el situarse como lector también ayuda a escribir, claro que sí. Nada, Diego. Pablo, venga, sube para acá, sí. Hola, Sier. Pablo. ¿Crees que podría ocurrir como a Shakespeare en La Tempestad cuando dice que se acabó lo de la magia y las palabras? ¿O cree que la docencia puede ayudar a la hora de la inspiración para escribir? Pues es lo que decía antes, ojalá, el pobre Shakespeare ya se le agotó porque es que fueron 20 años muy duros, pero ojalá no se acabe. Y en todo caso, yo no creo en los silencios definitivos, ¿vale? Sí que es necesario a veces el silencio, ¿eh? No puede brotar la palabra sin el silencio. Entonces, yo llevo unos años muy intensos, pero a lo mejor puede un momento en que esté 3, 4 años calladito ya mis cosas, que no pasa nada, porque al final lo que te enriquece como escritor es que eres humano y que vives. Si tú olvidas todo eso, pues al final estás contando siempre lo mismo, ¿no? Entonces, el silencio es maravilloso en el escritor también, ¿no? Ojalá no se agoten. Yo tengo ahora muchas ideas, ¿no? Pero a lo mejor es verdad que las ideas, luego llevarlas al papel requiere, pues, darle tiempo, ¿no? Y, bueno, puede pasar, Pablo. Esperemos que no, pero puede pasar. Y si pasa, que sea temporal.
Muchas gracias. Nada, Pablo. Bueno, ¿alguna cosilla más queréis que os cuente? No sé si podemos poner, Pablo, algún dibujo de Irene, alguno más. Aquí atrás proyectado. De los libros, las carpetillas esas de... Ah, vale. Sí, mira, que ya está ahí. Bueno, pues para que veáis un poquito el trabajo de Irene también, ¿no? Que es muy de alabar, es que ya os digo que es una pasada, ¿eh? Ahí tenéis a la Diana. ¿Alguno más, Pablo? Pásanos alguno más. Ahí, por ejemplo, tenéis a... Claro, esa no ha aparecido en la 1, pero Nuria es la hermana de Alex. Y aparece en la 2. Ah, sí aparece en la 1, es verdad. Sí, claro. La verdad, diciendo que si algún día tiene una hermana, quiere que le llame Nuria. Que le llame Nuria. Bueno, pues en el 2 tiene esa hermanita tan querida, ¿no? Y Nuria va a ser protagonista en muchas de las historias también después, ¿no? Sí, pues ahí la tenéis. Más, bueno, ahí los collares de la luna, ¿no? Las anillas del collar que tienen que ir buscando, porque Martico, claro, es muy puñetero, no solo roba el collar, sino que se lo reparte por todo Poeritia. ¡Hala! Hizo a buscarlo, venga. Y bueno, pues el ojo de... Estos son los ojancos de la Tierra, que en el 2 aparecen. Es un ojanco muy especial que se entierra debajo de tierra y es como si fueran cráteres, ¿no? Claro, en el 1 están los árboles, ¿no? Claro. Bueno, esta es Nuria. Esta es una sana buena, que aparece en el 2. Ya veis que las sanas eran muy malotas en el 1, ¿no? Y se llevaban a los niños. Pero esta es una sana de la música. Y hace una cosa muy bonita, que es que va cogiendo... vive en una ladera con 7 ríos, que son las 7 notas musicales, y ella va con un cuenquecito cogiendo notas de un río y de otro y componiendo su propia melodía. Y le regala a Ventolino y a Nuria, le regala la flauta para que se sepan guiar en la oscuridad con la música, ¿no? Y ponemos alguno más y terminamos. El Castillo de las Sombras Cambiantes. Este es un poco, ¿veis? Aquí Irene, por ejemplo, ¿en qué se inspiró? Pues en El Señor de los Anillos. ¿Vale? Ese, no sé si habéis visto los dibujos del Señor de los Anillos, ¿no? De la fortaleza de Barad-dûr y todo esto. Pues un poquito parece eso, ¿no? Muy bien. ¿Veis? Siempre al final, al crear, y esto no pasa nada, nos inspiramos. Si no pasa nada por inspirarse en los grandes, por apoyarse en los grandes, ¿no? Se sube más. Y este es el pescador solitario, que aparece aquí en el 3, que es el que les lleva a las tierras espejo. Y ponemos uno más, Pablo, si quieres, y ya está. Bueno, y aquí tenéis al rey de las mareas, que está pues como muy descorazonado porque ha perdido el collar de la luna, y a Selene, que es la guardiana de la luna, y está pues eso, triste porque ha perdido a su amor, ¿no? Bueno. Pues un poquito eso, ¿vale? Y nada, deciros que sigáis leyendo mucho. Cuando digo mucho, digo de todo. No tengáis miedo a ninguna. Y os diría lo mismo con el cine y con cualquier otra cosa, y con viajar, y con... No dejéis de tener experiencias. La vida pasa muy rápido y hay que llenar esto. Hombre, que es que uno es más feliz con la cabeza llena, ¿vale? Entonces, leed mucho, ved películas, aprended, porque al final eso está ahí. Cuando preguntáis esa preguntita de ¿para qué sirve esto? Yo siempre os digo, vete a saber para qué sirve o deja de servir. Porque la vida da muchas vueltas y lo que está aquí sirve siempre. Pues y ya está, gracias, Rocío. Asier. De nada. Pues un placer, chicos.